yo quisiera enfocar mi intervención no desde el punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista que podría llamar desde la sociología política, desde los significados políticos que a mi juicio tiene el actual proceso constitucional en Chile. El tema del proceso constitucional hoy en Chile es de una enorme importancia, porque creo, y voy a hacer mi primera afirmación, creo que es el único camino a la vista para defender y reforzar la democracia en Chile. Como proceso, pero también es importante que su texto pueda reflejar precisamente esto, el albergue al sistema democrático. Y como bien dijo un politólogo y periodista italiano muy brillante, Ezio Mauro, para lograr eso, tiene que ser redactado la propuesta del texto por gente que esté en estado de sobriedad para cuando el país se emborrache. ¿Ah? Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, no haré referencia a las causas que han llevado a la actual atmósfera social y política con elementos de degradación democrática, en las cuales el proceso constitucional se va a desarrollar. Fíjense ustedes que ayer se hicieron primarias, ¿ah? Y esas primarias se pueden leer de varios puntos de vista. Y hay de dulce y de agraz. De agraz en el sentido de que hubo una participación muy pequeña. De dulce en el sentido de que los equilibrios políticos que de ahí uno de alguna manera puede leer son mucho menos radicales que lo que muestra el día a día de lectura en la prensa, por decirlo así. Entonces, son elementos muy difíciles de interpretar y que muestran precisamente esta situación en la cual estamos en Chile, que es una situación muy incierta, muy indeterminada, muy de flujo de lo que está sucediendo. Pero hay dos cosas que son, a mi juicio, muy claras. Primero, el plebiscito, el plebiscito mostró que la abrumadora mayoría de los chilenos desean una nueva constitución. Eso es indudable, es un hecho, por razones que pueden ser diferentes, pero hay una votación en la cual surge una enorme mayoría que quiere cambiar la Constitución. Segundo, este proceso se va a llevar en el marco de una situación mundial, regional y nacional muy compleja, que venía políticamente mal antes de la pandemia. La economía mundial ya estaba en dificultades antes de la pandemia. La perspectiva de crecimiento económico en la economía mundial era muy baja antes de la pandemia. Las desigualdades de ingresos se habían agudizado antes de la pandemia, en general en el mundo. Las democracias se encontraban con situaciones de crisis importantes, de crisis de representatividad antes de la pandemia. Habían crecido tentaciones simplistas, autoritarias, soberanistas y liberales, particularmente en Europa. La palabra postdemocracia ya existía en los foros europeos. Putin se había referido abiertamente a la necesidad de no universalizar el concepto de democracia en su sentido de democracia liberal y representativa, que la democracia no era necesariamente
una democracia liberal y representativa, que habían otros tipos de democracia. Ese discurso no existía en los foros internacionales de hacía algún tiempo. Las tensiones geopolíticas se habían agudizado en el mundo. América Latina, después del año 2013, tenía una gran caída en todos los planos. América Latina tuvo distintas situaciones, pero en general, en términos de crecimiento económico y de indicadores sociales, entre 2003 y 2013 había tenido un proceso positivo. Desde el 2013 para adelante, ese proceso comienza a decaer. Entonces, ese es el mundo y la región en que nos encontramos. En Chile se había perdido el impulso de progreso. Se había producido una degradación del sistema político. La visión de largo plazo había desaparecido bastante y se había hecho evidente una fuerte fractura política. A todo ello hay que agregarle después los demoledores efectos de la pandemia. Es decir, en ese mundo estamos viviendo hoy. Hay algunas buenas noticias, en mi opinión. Una es la que viene de las elecciones de los Estados Unidos. Y no lo digo desde una perspectiva izquierda-derecha o algo por el estilo, sino por el funcionamiento de las instituciones democráticas, que estaban con elementos de golpe y de vaciamiento en la administración Trump. Sin embargo, morigeremos este juicio. Más de 70 millones de norteamericanos votaron por Trump. Por lo tanto, uno se puede alegrar de una vuelta, digamos, a un fortalecimiento de la institucionalidad democrática, pero teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de norteamericanos que aceptaban un tipo de administración con elementos de vaciamiento de algunas instituciones democráticas. Tenemos la esperanza de la vacuna a puertas, pero aún así nosotros sabemos que la economía mundial difícilmente se va a recuperar en una forma rápida y su ritmo va a ser lento. Y se tendrán que cambiar aquellos factores que nos tenían en dificultades desde antes de la pandemia. En abril se elegirá la Convención Constituyente. ¿Quiénes serán los constituyentes? No lo sabemos. Sí sabemos que no serán necesariamente los mejores, sino los que saquen más votos. Así es el sistema electoral de una sociedad democrática. Y por lo tanto, ese sistema electoral con sus imperfecciones nos dará una cantidad de constituyentes. Todo indica, con la visión que tenemos ahora, que habrá un rol decisivo de los partidos políticos, que están con problemas. Que la elección de las personas con un pensamiento independiente será menor que la pensada. Todavía sabemos poco qué pasará al final, por ejemplo, con los pueblos originarios. Todavía no hay una posición, una solución frente a eso. Bueno, finalmente, entre los elegidos habrá de todo, como sucede en la sociedad humana. Habrá majaretas, chiflados, fanáticos y también gente lúcida, honesta y demócratas convencidos. Aún así, se puede pensar que más allá de las furias y el ruido de quienes quisieran buscar hacer trampa para favorecer en la instancia constitucional una especie más de una idea de revolución popular que una reforma en democracia, el ámbito de la convención constituyente, el ámbito
de la Convención Constituyente favorece la institucionalidad del debate. Es mejor debatir en la convención que en la calle. Reivindica los métodos de la democracia liberal y ayuda a una lógica de logos, de reflexividad, de mirada larga y de intereses generales. Por supuesto que no evitará el surgimiento de partisanismos estrechos, del miedo a todo cambio, de los doctrinarismos inamovibles, ni de las mezquindades, pero es un espacio menos ligado incluso que el Parlamento al tema del oportunismo inmediatista, al tema de la farándula y al carrerismo agudo. Por ello, pese a que se realizará en una atmósfera política poco amigable para llegar a acuerdo, cuestión imprescindible para una constitución a la vez legítima y durable, se hace en condiciones muy complejas para lograr ese logro, para lograr ese objetivo. Se hace con un gobierno que tiene un bajísimo apoyo y bajos niveles de credibilidad, y cuya tarea fundamental, a mi juicio, con un realismo brutal, es hacer todo el trabajo posible para terminar su periodo democrático de la mejor manera. Pero no lo hacemos con un gobierno de un liderazgo fuerte. Y de otra parte tenemos una oposición fragmentada, sin una idea compartida de un proyecto de país, y en la cual los sectores más radicales parecieran tener más vitalidad que los sectores moderados. Factores todos que, si se reflejan demasiado en la elección de los constituyentes, no tiende a favorecer un debate sereno y una base común sobre los procedimientos democráticos que deberá incluir la Constitución y producir una negociación marcada más por la desconfianza, por la exacerbación de las diferencias, por la oposición ciega a los contenidos sociales que debe tener una constitución moderna y que es la que tienen los países democráticos exitosos. Creo que es indispensable con realismo, sin embargo, pese a todos estos elementos que yo he señalado, no envolverse en la mortaja del pesimismo y navegar contra la fortuna, en el sentido que usa la palabra fortuna Maquiavelo, ¿no? Navegar contra esta fortuna, que es una fortuna poco favorable para los acuerdos. En ese sentido, creo que resulta fundamental la existencia entre los convencionales de un grupo transversal de diversa orientación, derecha, centro, izquierda, que compartan una visión democrática, que estén convencidos de que el texto de la Constitución no solo debe ser legítimo en su origen, sino capaz de permitir una pluralidad de posiciones y, por lo tanto, poder hacer que todos los chilenos la sientan suya. Cuando hablo de un grupo transversal, estoy hablando de que haya un grupo de, lo he llamado también, de 30 justos, ¿ah? que tengan la capacidad intelectual y política de poder generar una influencia muy grande sobre el conjunto del trabajo de la convención. La Constitución en una democracia tiene como objeto albergar ese bien precioso que es la democracia, pero que es a la vez un bien muy frágil, porque no puede defenderse negando sus principios y valores. Y ello no es fácil en tiempos turbulentos. Cuando aumentan las desigualdades, surgen resentimientos y soledades modernas.
cuando sectores medios de la sociedad desmejoran su situación o consideran bloqueadas sus aspiraciones, cuando aumenta la desconfianza y se convive con la violencia o se tiende a justificar la violencia como, como un medio legítimo para provocar los cambios. Los ciudadanos tienden a apreciar la democracia. Yo no quiero caer en una visión completamente pesimista sobre el ser humano, ¿eh? Pero creo que es realista señalar que los ciudadanos tienden a apreciar la democracia cuando hay progreso y esperanza. Cuando ello no es así, surge siempre la tentación de seguir algunas voces mesiánicas que prometen la salvación, que clausuran la vida política con una retórica, ya sea de izquierda o de derecha. Cuando ello sucede, la democracia puede extraviarse en la neblina. Ahí pasé un comercial para mi último libro. Yo no veo hoy otro camino en Chile que nos pueda volver a una situación de reforma gradual y de progreso, y que nos mantenga lejos de teorías postdemocráticas, de los populismos de izquierda a derecha. Uso populismo en un sentido muy concreto, que es regímenes con una base electoral, pero que después producen un vaciamiento de los elementos liberales de la democracia. Del iliberalismo, como lo llama Víctor Orbán, el presidente de Hungría, y del autoritarismo. La Constitución, para jugar este papel, no puede responder a una doctrina particularista. Debe tener una visión con elementos de universalidad que permitan la existencia de gobiernos de distinta orientación en el marco en un mismo marco constitucional, con una frontera indepasable: los procedimientos democráticos, la democracia procedimental. Por ello requiere también una exigencia de contenidos, de derechos que protejan el mínimo civilizatorio que requieren todos y cada uno de los ciudadanos, más allá de su propio mérito. Tal como la libertad y la autonomía individual debe ser protegida, tanto a través del derecho de propiedad como de otros derechos, se debe poner límite a los niveles de desigualdad que haga para la parte menos favorecida de la población imposible el ejercicio de su libertad. La Constitución, por lo tanto, debe tener una vocación social que asegure la dignidad de todos. Ello no significa hacer de la Constitución un programa social detallado, una especie de árbol de Pascua con demasiados adornos. Hoy se discute en Europa, la discusión hoy día en el debate intelectual europeo tiene un elemento nuevo, y es el derecho a Internet. Después de la pandemia, se considera que el derecho a Internet el derecho a tener Internet es un derecho básico del ejercicio de la ciudadanía moderna. Ahora, hay una gran discusión sobre si hay que incorporar este derecho a Internet en las constituciones o simplemente en la libertad de expresión está considerado. Es un paraguas que puede albergar este nuevo derecho que nos aparece trayendo la modernidad. Los constitucionalistas más importantes defienden que ya está considerado en los derechos más básicos. Y en ese sentido es necesario escuchar a Italo Calvino, que no siendo constitucionalista es un hombre de pensamiento muy importante,
cuando Italo Calvino habla de la virtud de la leggerezza, dice él en italiano, que es de una liviandad que no significa superficialidad, es decir, cuidar que la Constitución no se transforme en algo masacotudo. Ello no solo es realizable, ya existe, y existe expresado de manera muy diversa. Yo he estado mirando, cuestión que no había hecho antes, todas las constituciones de los países nórdicos, la constitución alemana, etcétera, la italiana la conocía bien, y son constituciones muy diversas, donde los derechos, las libertades, están consignadas de manera muy diversa. Pero todas tienen, de una parte, el tema de los procedimientos, el tema de la protección de la libertad individual y el tema también de la vocación social. En aquellos países, y esos son los países que mejor han resistido esta fase de la globalización. Bueno, eso era lo que yo quería plantear en esta reunión, no desde un punto de vista de jurista, porque no lo soy, soy sociólogo, sino desde el punto de vista de la importancia que yo le veo en este momento a este proceso que está en marcha.